Ya hemos visto la evolución de la banda desde sus inicios hasta mediados del 2018 con el álbum Alone in the City. Pero a partir de ahora se complica porque la recepción de la banda en su país natal, Corea del Sur, fue un tanto desigual. Aunque tenían fans, no eran una de las bandas que despuntaron en aquel momento y que eran más reconocidas. Por el contrario, en el extranjero, pero muy especialmente en Japón, sí que tuvieron un gran reconocimiento. Así que la empresa decidió volcarse en el mercado japonés. A partir de este momento, por un lado, Dreamcatcher sigue siendo una banda de K-pop que sigue lanzando álbumes en coreano con la línea de las pesadillas, pero al mismo tiempo se transforma prácticamente en una banda de J-pop que saca discos cantados en japonés. La mayoría de estos discos son básicamente versiones en japonés de sus canciones en coreano, pero también sacan algunas canciones originalmente en japonés. Inicialmente sacaron en noviembre de 2018 un single con las versiones en japonés de What y Chase Me, más un tema nuevo en japonés titulado I Miss You. Un poco más tarde, en marzo de 2019, sacan también el single de Pity, que incluye también las versiones en japonés de Good Night y Wonderland. Pero sobre todo, en septiembre de 2019 sacan su primer álbum, su primer LP de toda su carrera, que precisamente es un disco cantado en japonés. Aunque la mayor parte de las canciones son lógicamente versiones japonesas de temas que ya habían sacado en coreano, incluye 3 temas nuevos cantados en japonés: Breaking Out, Konomichi no Saki y I Miss You, que ya estuvo publicado en un single anterior. Breaking Out es un tema muy especial porque está muy ligado con el tema de las pesadillas y hablaré de él cuando hable de Piri. Vamos ahora a hablar de Konomichi no Saki y sobre todo en primer lugar de I Miss You. El estribillo tiene un estilo claramente japonés, aunque la canción en general cuadra bien con lo que Dreamcatcher venía haciendo, tanto en la letra como en la música. La letra es casi un calco de los singles con los que celebraron sus 2 primeros aniversarios, Full Moon y Over the Sky. El estribillo parece sacado de aquellas canciones. Y la última frase también es muy significativa porque usa la idea central de Dreamcatcher, encontrar a la otra persona en sueños. De esta canción se hizo años más tarde una versión en coreano, supongo que por la demanda de los fans. Y es que realmente es una pena cómo han quedado arrinconadas de alguna manera las canciones japonesas de Dreamcatcher, cuando la verdad es que son buenísimas y además le dan un toque un poco diferente al del resto de bandas de K-pop. Pero vamos ahora con Konomichi no Saki. La mejor manera de ver lo impactante que es esta canción es escuchar los últimos 20 segundos. Brutalísimo y muy difícil de escuchar no solamente en el K-pop, sino incluso en el metal actual, donde abundan los temas a veces muy deprimentes y otras veces pues que intentan buscar el toque sinfónico como hacen las bandas de los países escandinavos, etcétera. Esto es auténticamente heavy metal del que sabemos de toda la vida. La discografía de Dreamcatcher está llena de joyas perdidas y esta es una de ellas. La letra es muy parecida a los temas Pity y Breaking Out, de los que hablaré en otro vídeo. Básicamente llama a escapar de una situación oscura y terrible como una pesadilla, es decir, que se centra en la idea principal de la trilogía de Escape. La música es un preludio de lo que un año más tarde será Rose Blue, con un ritmo muy contundente y un toque algo melancólico y oscuro, todo lo contrario que I Miss You.
Aparte del final, también tiene un pequeño fragmento instrumental en el minuto 2:04 con guitarras y un toque rockero bastante raro de encontrar, incluso para una banda como Dreamcatcher. Este tipo de canciones no tienen coreografía y en este caso tampoco vídeo, así que solo podemos disfrutar de la canción misma, que está bastante bien, aunque no sea tan divertida como I Miss You. Y bueno, lo siento, pero tengo que volver a poner el final de esta canción para despedirme. Nos vemos en el siguiente vídeo.